de nosotros decidir qué vamos a hacer con Dios, cómo vamos a responder a su palabra, qué vamos a hacer con la salvación que Cristo gratuitamente nos ofrece. La segunda decisión más importante en la vida de todo ser humano es con quién yo voy a pasar el resto de mi vida, con quién me voy a casar. Y definitivamente de inicio quiero decir que todos nosotros estamos más influenciados por la cosmovisión secular de lo que somos conscientes. Yo no esperaría aquí que en medio del público haya alguien que se llame cristiano y tenga dudas de si es lícito o no tener relaciones o pensar en casarse con personas del mismo sexo. Yo no espero que se haya llegado tan lejos como eso. Eso es demasiado claro y evidente. Pero hay muchas otras cosas que no nos damos cuenta y que compramos y ni siquiera nos percibimos que ya hemos comprado una filosofía. Eso es como cuando alguien se para en un culto y dice, tengan todos y todas buenas noches. Ya compró una filosofía y no se dio cuenta. Ya está adoptando un lenguaje que no tiene sentido, porque aún la lengua española tiene claramente establecido cómo deben de ser las cosas. Así que es muy fácil absorber de la cosmovisión reinante y trasladarlo a nuestras relaciones de noviazgo, que es la etapa previa al matrimonio. Así que antes de yo continuar, permítanme orar. Señor, nosotros acudimos a ti porque siempre te necesitamos, aunque no siempre estemos tan conscientes. Tu voluntad y la del hombre generalmente son antagónicas y esto es así desde la caída de la raza humana. Gracias por darnos a Jesucristo, quien no solamente nos salva de una condenación eterna, sino que nos restaura y nos permite ahora, con una nueva naturaleza, poder obedecerte y hacer las cosas a tu manera y no la nuestra. Bendice este tiempo, suple lo que nos hace falta y llénanos del conocimiento de tu voluntad. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Lo primero que tenemos que decir es que cuando nosotros hablamos de esta etapa previa al matrimonio, que es el noviazgo, debemos ser conscientes que estamos entrando en un terreno donde no tenemos muchas directrices bíblicas. Eso no significa que la Biblia no tiene nada que decir. No, estamos diciendo no tenemos muchas directrices específicas, porque algunas de las que tenemos están en medio de un contexto cultural obviamente diferente al nuestro. Y una de las cosas con las que muchas veces tenemos dificultad en el día de hoy es separar aquello que es cultural en la Escritura y aquello que son principios de valor eterno. La tendencia principal es a volver cultural todo aquello que la Escritura dice que no nos gusta. Y eso va a pasar posiblemente en esta tarde, cuando yo dé algunos principios que son principios absolutos de la palabra de Dios. Sin embargo, es cierto que hay aspectos netamente culturales. Uno de los ejemplos más tempranos que nosotros tenemos es cuando Abraham quiso buscar esposa para Isaac y mandó a su siervo a su tierra. Evidentemente hay un patrón cultural ahí, porque yo creo que ninguno de los solteros aquí quisiera que su padre lo llamara un día y le dije, aquí te tengo tu novia, aquí te tengo con quién es que tú te vas a casar. Estos son aspectos culturales que no son parte absoluta. Sin embargo, sí hay algo que está muy de acuerdo con los principios de la palabra, y es cómo Abraham no quería que se casara con nadie de las naciones paganas alrededor, sino que quería enviar a su pueblo. Y aunque no podemos decir que su pueblo era pueblo de Dios, porque él fue rescatado, como dice la Escritura, de una nación idólatra, pero no deja de ser que hay cierta cercanía y cierto alejamiento de los que no son de Dios. Así que lo que yo quiero hacer es traer algunos principios y algunas consideraciones a vuestras mentes.
de con quién yo me voy a casar. Y voy a responder varias preguntas porque como creyentes, nuestros noviazgos, que repito, que es la etapa previa al matrimonio, tienen por necesidad que ser diferente al noviazgo de los que no conocen a Dios. Por ejemplo, diferente en propósito. La relación de noviazgo no es una relación para pasar el tiempo o para satisfacer deseos físicos, y mucho menos porque a determinada edad todo el mundo tiene. Ese es uno de los problemas que tenemos a veces con nuestros hijos. Tienen 16 años y ya quieren tener novio o novia. Ellos no tienen la menor idea de lo que eso significa. Ellos no están pensando en matrimonio porque ni siquiera tienen las condiciones para eso. Pero ellos quieren tener novio o novia porque todos sus conocidos tienen. Bueno, esa no es una buena razón para tener una relación de noviazgo. Se supone que la relación de noviazgo tiene un solo propósito: llegar al matrimonio. Claro, tiene el propósito de dar el tiempo para conocerse lo suficiente. Y si uno ve que no están las condiciones, pues sencillamente se rompe, y aunque es doloroso, no se ha pecado. Lo que no es posible es romperlo después que uno llega al matrimonio, porque ya ahí sí Dios considera el divorcio como pecado. Así que es una relación que tiene una meta específica. Pensemos, por ejemplo, en algunos no creyentes que les encanta tener novias y novios dispuestos a hacer lo que sea, pero cuando van a tomar en serio el matrimonio, entonces ya buscan otras características. ¿Ven? O sea que en lo más profundo saben que a la hora de uno casarse, uno tiene que hacerlo con una persona que realmente valga la pena. En el caso del creyente, cuando uno está pensando en casarse, obviamente tiene que ser para iniciar con otro cristiano. Debemos estar seguros que las condiciones para empezar un noviazgo están dadas y no debemos apresurarnos aunque lo deseemos mucho. Es por eso que no tiene mucho sentido hablar de noviazgo cuando se está en el colegio o cuando se es tan joven que no se tiene madurez humana. Aunque debo reconocer que la madurez humana no siempre está ligada a lo cronológico. De hecho, yo tiendo a ser un poquito reacio a hablar de números cuando se habla de seres humanos. Sin embargo, siempre se pregunta mucho, ¿y a qué edad es que yo puedo tener novio? No es una edad, es una condición. Cuando haya cierta madurez humana, cuando ya estés casi listo para ser independiente. Pero la cronología no me gusta. ¿Por qué? Porque si pienso, por ejemplo, en los varones, yo digo que yo conozco a hombres de 20 y a muchachos de 30. La edad cronológica no es. Cuando veníamos de camino en el día de hoy, vi a un hombre que debía tener seguro más de 30 años. Y él andaba con un skateboard. ¿Le dicen así aquí? De paso, si ustedes escuchan una palabra que no entienden, es una palabra dominicana, pero si escuchan una palabra que no es apropiada para decirla desde un púlpito, no asuman que lo estoy haciendo, asuman que en mi país no tiene ese significado. Lo digo porque puede suceder. Hay palabras que a veces me dicen que son malas aquí, ¿cómo va a ser? Pero eso es una palabra cotidiana en mi país. Así que yo trataré de ser intencional en usar los menos modismos posibles. Y los que me conocen saben lo difícil que va a ser eso para mí. Porque yo tiendo a hablar muy coloquial. Así que debe ser diferente en el propósito, pero debe ser diferente este tipo de relación de noviazgo previo al matrimonio en las cualidades que se aprecian y se buscan en el otro. En ese sentido, para un creyente, lo físico no es lo más importante, sino el carácter. Ahora, usted ha visto que cuando uno hace una afirmación que a la persona no le gusta, tiende a llevarla al extremo para ridiculizarla. Bueno, muchas veces cuando yo digo, cuando vayas a considerar a alguien para casarte, lo físico no es lo más importante, es el carácter. Inmediatamente surge,
Ah, pastor, entonces yo tengo que casarme con alguien que no me guste. Bueno, no estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Pero estamos diciendo que ten mucho cuidado, porque lo físico pasa. Oigan lo que dice Proverbios 31:30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ah, pastor, entonces es malo ser bonita. No, no es malo, es un bono. No tiene nada de malo, pero a ti, hombre, varón, masculino, que somos muy guiados por los ojos, no te lleves solamente de eso. Y yo no tengo que conocer las iglesias aquí representadas porque la inclinación y el pecado de nuestros corazones es siempre el mismo. Cuando se convierte un joven en la iglesia, bien. Cuando se convierte una joven, bien. Ahora, si se convierte una joven y resulta que físicamente es muy atractiva, inmediatamente aparecen en nuestras iglesias hermanitos piadosos que quieren disipularla. Y me ay, ¿por qué tú la quieres disipular? No, pastores, para enseñar en el evangelio. Olvídate, eso es muy típico. Pero ¿qué pasa? No es malo. El texto no está diciendo que es malo ser bello o bonita. No, dice que es engañoso. ¿Qué significa eso? Que tú no puedes emitir un juicio de si vale o no vale la pena solamente por lo que tú ves. Porque tú quieres mayor ejemplo. No siempre son así, pero con mucha frecuencia, para no generalizar, con mucha frecuencia. Usted ve a esas mujeres que participan en concursos de belleza y se ven espectaculares hasta que hablan. Muchas veces le hacen preguntas. Yo recuerdo, yo no estoy inventando aquí, esto que voy a decir es real, quizá usted lo ha visto. ¿Usted sabe quién es Confucio? Sí, es uno de los chinos más antiguos, es el que inventó la confusión. De verdad, parece un chiste. Óigame, no lo es. Una mujer que se veía súper hermosa y era la única razón por la que estaba en el concurso. Ustedes saben que le hacen preguntas y fue capaz de responder algo como eso. Claro, siempre con una sonrisa y con un coqueteo. Es uno de los chinos más antiguos. Bueno, hay que tener cuidado. Eso no es lo más importante. En el libro de Proverbios, nosotros vemos qué es lo que importa. Y el Señor a lo largo de la Escritura muestra claramente que la virtud y el carácter es lo más importante a la hora de elegir. Proverbios 31, 10, 31, se habla acerca de la mujer virtuosa, no de la mujer preciosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y en Proverbios 20, versículo 6, dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así que se requiere a la hora de elegir con quién me casaré, que nosotros no nos dejemos engañar por lo externo. Hermanos, varones, no se dejen impresionar por la belleza externa. ¿Saben por qué? Porque eso pasa. Luego ustedes tienen los hijos, luego su cuerpo cambia, ya esas curvas no son tan pronunciadas, ya empieza a ponerse un poquito gordita, pero claro, si ha tenido 2, 3, 4 hijos y los ha amamantado, todo va cambiando. Y el carácter, no, el carácter tiene la posibilidad de volverse mejor cada vez, más hermoso cada vez. Ustedes recuerdan ese proverbio que dice: como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Dice la Biblia, zarcillo de oro en el hocico de un cerdo. ¿A quién se le ocurre ponerle un zarcillo de oro en el hocico de un cerdo? O a nosotros cuando nos volvemos locos detrás de una cara bonita y de un cuerpo escultural. Y puede ser una cara bonita y un cuerpo escultural y detrás o dentro, más bien, un corazón piadoso. Claro que sí. No estamos en contra de eso. Lo que estamos en contra es de llevarnos solamente de lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque lo que vemos pasa y a todo se acostumbra uno. Decía un cantante secular que ya murió, decía que hasta la belleza cansa.
Era una forma de decir, tú te acostumbras por lo hermosa que sean, a eso tú te acostumbras y con lo que te quedas es no como la persona se ve, sino con lo que la persona es. Es con eso que tú vas a vivir el resto de tu vida. Por eso es importantísimo. Más bien, aprecien lo que Dios aprecia. En Primera de Pedro 3, 3 y 4, habla de aquellas mujeres que su adorno, ¿saben cuál es? Un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¿Qué es lo que nuestra generación está produciendo y el feminismo está produciendo? Mujeres con un carácter súper fuerte, que el esposo habla y le dicen, cállate que tú no sabes de eso. Y el esposo, sí, mi amor. O sea, eso es lo que nosotros vemos típicamente. Eso no es lo que Dios valora. Dios valora un carácter afable, un carácter apacible, una mujer dulce. Ah, pero usted lo que quiere es una mujer yes man, que haga todo lo que tú digas. No, porque una mujer de Dios con ese mismo carácter afable y apacible es capaz de decirte, mi amor, me parece que estás equivocado, vas a cometer un error, no estoy de acuerdo con lo que tú estás haciendo. No tiene que ser imponente o con términos peyorativos o insultantes, no. Firmeza y ternura no son contradictorios. De hecho, me encanta ponerlos juntos, diciendo que nosotros debemos desarrollar un carácter tiernamente firme o firmemente tierno. No son antagónicos, son complementarios. Ahora, ¿y las hermanas? Hermanas, déjenme preguntarle, ¿de qué te vale tener al lado un Adonis si no está capacitado espiritualmente para dirigirte, para pastorearte, para cuidarte? A la hora de la verdad, tú te vas a acostumbrar a ese Adonis. Y lo que te va a hacer falta y lo que debes buscar ahora es el temor a Dios, la santidad, la pasión por su reino, la diligencia, la integridad, la responsabilidad, el servicio, la transparencia. Es eso. No que hable muy bonito, porque así como nosotros los hombres caemos por los ojos, las mujeres caen por los oídos. Esto que voy a decir parece muy carnal, pero piénselo. ¿Qué es más común? ¿Ver una mujer hermosa con un hombre físicamente no muy buen mozo? ¿O ver a un hombre súper buen mozo con una mujer no muy bonita? ¿Qué es más común? Lo primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre se va por los ojos. Y a veces uno ve una mujer hermosísima con un hombre que no dice nada y uno pregunta, ¿y cómo fue que eso se dio? Yo te puedo dar la respuesta sin preguntar. Lo dejó hablar. Lo dejó hablar. ¿Por qué? Porque es por aquí. El trato, las palabras. No te lleves del carisma, no te lleves de la personalidad, ni de la inteligencia, ni las riquezas, ni el apellido, ni el estatus social. Todo eso te puede deslumbrar, pero no son ni de cerca tan importantes como las primeras cosas que mencionamos. Lo más importante debe ser lo espiritual, no lo único, pero sí lo más importante. Y como mencioné así indirectamente hace un rato, es obvio que Dios no aprueba, no es un consejo, es un mandato claro de las Escrituras de tapa a tapa, las relaciones de noviazgo de un creyente con un no creyente. De hecho, cada vez que un joven que dice que es cristiano o una joven que dice que es cristiana se enamora de un no creyente, inmediatamente lo primero que me viene a la mente es que no está entendiendo el Evangelio. Porque si tú entiendes el Evangelio, entiendes muy claro lo que dice el apóstol en 2 Corintios. ¿Qué relación tienen la luz con las tinieblas? Cristo con Belial. Es que estás uniendo dos cosas que son antagónicas. Pastor, pero mire, sin embargo, él es mejor hombre que muchos de la iglesia. Respuesta: quizás tienes razón. Ajá, pues usted me apoya. No,
No, porque es verdad que puede ser mejor, porque hay una crisis seria de masculinidad. Y no solamente en mi país, no solamente en Argentina, no solamente en los Estados Unidos, es una crisis de masculinidad seria. Hay muchos varones, pero pocos hombres. Y mi hermana, lo que tú necesitas para casarte es un hombre que te dé seguridad, que pueda pastorear tu alma, que ame al Señor más que a ti. Cuando tú consigues eso, mira, póstrate y dale gracias y alabanza al Señor porque te ha concedido un tesoro. Varones hay muchísimos, pero están en todo menos en lo que deben de estar. Y vuelvo y repito, no es solamente en mi país, eso es un mal mundial precisamente por la cosmovisión que reina en nuestro siglo. Una de las peores cosas que le puede pasar a alguien es casarse con un supuesto creyente y luego de casado resulta que no lo era. Y eso es muy típico también. Por eso no es recomendable, fíjense, yo no estoy diciendo mandatorio, no es pecado hacerlo, no tengo base bíblica para decir que es pecado, pero no es recomendable, es más bien un principio de sabiduría, entrar en una relación de noviazgo con un nuevo creyente o con una nueva creyente, porque tú todavía no le has dado la oportunidad de confirmar si esa profesión de fe es real o no. Eso se sabe cuando vienen las pruebas. Es que tú sabes y te aseguras que la semilla, en ese caso, cayó en buena tierra y no que cayó entre espinos, que después vinieron los afanes y lo ahogaron. Ay, y entonces, resulta que yo estoy casada con un no creyente, con una no creyente, y ya no hay nada que se pueda hacer. Ya tú no puedes retroceder. Ya lo que hay que hacer es seguir adelante. Entonces, una persona que acaba de profesar la fe, déjala que disfrute su primer amor. Deja que goce y que cree en el Señor. No vengas tú a crear un amor que va a competir con el Señor. Al Señor no lo ve, a ti sí te ve. Pero eso es más bien una recomendación de sabiduría. No es pecaminoso. Y por otro lado, procura ser lo que buscas. Procura ser lo que buscas. Yo recuerdo cuando mis hijas estaban creciendo, tengo 3 hijas, ya la menor tiene 34. Cuando estaban creciendo, a veces se me acercaban hermanos de nuestra propia iglesia que tenían hijos varones. Y a veces eran jóvenes que eran de pronóstico reservado, que tú no sabías si eran o no eran. Y de lo que tú veías no había nada que te confirmara que eran creyentes. Es como que sí, quizá no, espérate. Y entonces a veces hablando nosotros decían muy alegremente, ay, a mí me encantaría que cuando crezcan mi hijo y tu hija tuvieran algo. Y yo por fuera decía, el Señor es que sabe. Y por dentro decía, el Señor te reprenda. Porque no, o sea, ¿cómo que no? Yo no quiero eso. No quiero eso. De hecho, yo decía que solamente quería 2 requisitos para los hombres que iban a ser esposa de mis hijas. 2, miren qué fácil, solamente 2. Pastor, 2 solamente, sí, María. De verdad, y de verdad, con toda honestidad. ¿Y cuáles eran, pastor? Que amara a Dios más que a ellas. Número 1. Y número 2, que las amara a ellas profundamente y que fuera evidente. ¿Por qué? Porque a veces uno ve noviazgos y parece que es un noviazgo de uno solo. Hay uno de los dos que usted lo ve que está asfixiado y todo es ahí. Y el otro como que no tiene eso. Y uno dice, no, espérate, eso no debe ser así. A veces yo veo a hombres en unas relaciones y yo digo, pero no, es que aquí, mire, no importa si estamos en Argentina o donde estemos. Cuando una pareja está enamorada, usted se da cuenta. Ellos no tienen que hablar mucho. Estamos en una reunión y a veces usted lo atrapa a ellos entre un cruce de miradas y usted se da cuenta que no son miradas típicas. Usted lo atrapa ahí haciéndose ojitos
y dice, ay, aquí hay algo, hay amor, están interesados, pero a veces hay hombres que es así como, y si ella quiere, padres jovencitas y padres de jovencitas, si ese es su caso, suéltelo que no vale la pena. Miren, qué fácil, únicos 2 requisitos. Pastor, pero también que sea trabajador. Y una persona que realmente ama a Dios no va a ser trabajador. Esos 2. Porque debe ser evidente. Ahora bien, por otro lado, también debe ser diferente en la forma en que se inicia. Miren, ustedes no se imaginan lo que a mí me da. Cada vez que yo veo en internet o en YouTube una mujer arrodillada pidiéndole matrimonio a un hombre. Eso me revuelve el corazón y el estómago y todo. Pastor, ¿y qué tiene eso de malo? Bueno, si tú estás preguntando qué tiene de malo, está ocurriendo lo que dije al principio. Ya tú compraste una filosofía totalmente antibíblica y ni siquiera te has dado cuenta. ¿Quién está designado por Dios como el líder y responsable en un matrimonio? El hombre. Pues déjalo que sea él que tome la iniciativa. No, pastor, pero también hay que hacer su diligencia. ¿Qué diligencia? Coquetear. No haga ninguna diligencia. El hombre de verdad que te conviene es un hombre que cuando te valore va a hacer lo que sea con tal de conquistarte. Ese es el que te conviene. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, una de las cosas que me molesta y que de verdad que no entiendo, es que es típico que las parejas cuando son novios hay muchas manifestaciones de amor y siempre se agarran de la mano y están siempre tratando de estar cerquitica uno del otro y flores y carticas. Se casan y a los 2 años ya no hay flores, ya no hay carta, ya si le agarra la mano, espérate que hace mucho calor, no te me acerques que sudo. Y tú dices, ¿pero y qué fue? Y usted los ve interactuando y parecen 2 vecinos, no parece un matrimonio. Y yo digo, ¿pero y qué fue lo que pasó? Entonces tengo en la iglesia, en mi oficina, a una mujer que tiene 20 años de casada y me dice que su esposo es inconverso, ella se convirtió después de estar casada con él, y me dice que su esposo es muy responsable con los aspectos económicos, pero que nada cariñoso. Pastor, mire, usted sabe lo que es nada cariñoso. Y eso es algo muy típico y que las mujeres sufren mucho. Y yo le digo, wow, es el típico hombre que cuando está conquistando, todo muy cariñoso, desde que ya se casa, todo eso desaparece. Y ella me dice una frase que nunca yo había escuchado y que tengo que reconocer que me desarmó por 5 segundos. Ella se queda pensando y me dice, pastor, ¿usted sabe qué? Ni de novio él era cariñoso. Yo me quedé como, ¿cómo? Ah, pues fuiste tú que lo enamoraste. Y ella vuelve y se queda pensando y me dice, mire, la verdad que sí. Digo, ah, bueno, pues tú no tienes de qué quejarte. No tienes de qué quejarte. Tú fuiste que lo conquistaste, tú fuiste que lo enamoraste, tú fuiste que hiciste su trabajo. Y déjenme decirle algo. Muchas parejas creen que después que se casen las cosas van a ser mejores. Mis hermanos, oigan, varones y hombres y mujeres, escuchen. Lo que tú no ves en el noviazgo, no sueñe con verlo en el matrimonio. Porque en el noviazgo por lo menos está interesado en lograr algo, que es casarse. Después que se casan ya, ellos creen. No cometas ese error. Usted seguro que conoce parejas que son bien conflictivas. Ya terminan, ya restauran la relación, ya terminan, ya restauran la relación. Y en una de esas que restauran, usted escucha, ¡ay, que nos vamos a casar! Ah, porque ya se están llevando bien. Bueno, en este momento sí. Pero si no han cambiado las causas que los hacen estar siempre discutiendo, no sigan adelante. Se casan aprovechando que están bien
como si eso va a perpetuar que estén bien. Pero si no se tratan las causas que provocan los conflictos, eso no tiene ningún futuro. Y ya nosotros sabemos normalmente cuál es el resto, qué es lo que luego sucede. Así que hay una diferencia. Dice Proverbios 18:22, el que haya esposa, halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Qué hay que hacer para hallar? ¿Qué hay que hacer para hallar? Buscar. Entonces, el que halla el bien es el que busca. No lo dice al revés. El hombre inicia y hace su diligencia y la mujer espera. Ay, aquí quizás hay alguno que conoce un poco de la escritura y está pensando en un caso para refutar lo que yo estoy diciendo. Ah, pastor, pues explíqueme. Y el caso de Ruth. Ruth hizo su diligencia. Ella fue y se acostó ahí tranquilita en los pies de Booz. Mis hermanos, esa escena no es una escena romántica. Eso es una escena legal. ¿Cómo que legal? Sí, mi hermano, porque había una ley que se llama la ley del levirato, que no tiene que ver nada con los levitas. Viene de la palabra levir, que significa cuñado o hermano del esposo. Había una ley donde si un hombre moría sin tener descendencia, su hermano se casaba con la viuda y el primer hijo que naciera de esa relación era considerado oficialmente hijo del hermano. Así que Ruth había perdido su esposo, igual que su suegra. Y cuando llegan de nuevo de Moab a Israel, ese era el pariente más cercano. Así que ella lo que estaba pidiéndole es que la redima. No era un elemento romántico, era un elemento legal. ¿Okay? Jóvenes varones, sean muy cuidadosos en su trato con las jóvenes. Pueden tener amigas más cercanas que otras, pero eviten dar un trato especial o único a una joven si no están interesadas en algo más con ellas. Usted no se imagina las veces que allá en República Dominicana ha pasado que algunas hermanas solteras empiezan una relación que parece estrecharse. Y me dice, no, pastor, nosotros hablamos casi todos los días. Y, o sea, como que es obvio que hay una relación bien estrecha. Pero a este punto, el varón no ha dicho nada. Y a veces vienen, pastor, mire, pero espérate, ¿él te ha dicho algo? No, no te emociones, que no te han dicho nada todavía. Pero a veces es una señal muy evidente de que estoy interesado, aunque no diga nada. ¿Y saben qué pasa? Y he manejado más de un caso así, que parece que de un momento a otro el varón decide que no y se desaparece. Ni siquiera es capaz de decirle, mira, vamos a hablar menos, o mira, yo entiendo que nuestra amistad tenemos que cuidarla, yo no quiero seguir un poco más allá. Sé franco, sé honesto, sé veraz. Eso no te estoy diciendo sé rudo, sé insensato, sé imprudente. No te estoy diciendo eso, son cosas diferentes. Sé transparente. ¿Estás interesado? Exprésalo. ¿No estás interesado? Exprésalo. Para que sepa que lo único que quieres es una buena amistad. Punto. Pero somos nosotros los encargados de establecer el tono de la relación. Finalmente, como protector que debe ser un hombre, debe cuidar el corazón de las jóvenes en lugar de jugar con sus emociones. Yo recuerdo hace unos años atrás, y eso es parte de la crisis de masculinidad que hablé. Hace unos años atrás se convirtió una persona, un hombre maduro, un joven adulto. Él se convirtió y tenía como 31 o 32 años. Y él se convirtió de verdad. Él venía de una vida sin Cristo a una conversión genuina. Pero ¿qué pasa? Él era un caballero. Un caballero. Y yo soy testigo. No hacía nada que tú pudieras decir, bueno, pero que él da ciertas señales que las mujeres creen. No, no, no. Un caballero. Lo que pasa es que como ya esa especie casi no existe, no existe. Las mujeres adultas que ya tenían 30, 31 años y que están pensando que ya se van a quedar, usted no se imagina los problemas que tuvo ese pobre hombre.
Porque de verdad, les digo, yo como pastor, yo le di seguimiento, él era inocente, de verdad. Pero la cantidad que uno escuchaba, que pensaba que estaba, no, y a mí me parece que fulano está interesado en mí. Y yo decía, ¿cómo que en ti? Sencillamente porque se te cayó algo y cuando tú lo ibas a recoger, él vino primero que tú, pa, y te lo pasó. Oh, un caballero. Cuando él finalmente estableció una relación de noviazgo con alguien, aprobada, dirigida y guiada por el consejo, ¿saben lo que pasó? Al menos una vino a pedir una cita con un pastor que él no podía hacer eso, porque él le había dado a ella señales y cuando se le preguntó qué eran las señales, no había ninguna señal, que era un caballero. Entonces tenemos que guardar el corazón de las jóvenes. Y las jóvenes deben evitar todo tipo de coquetería. Hermanas, oren y esperen, por favor, no coquetees. Un hombre maduro espiritualmente se aleja de una mujer seductora en lugar de acercarse. Alguien que tiene su cabeza y su corazón bien puestos en el Señor, se acerca a una hermanita en la iglesia y resulta que la hermanita es más despierta de la cuenta y el hombre hace así, ay, espérate, que no, yo no me quiero meter aquí. No, eso no es lo que yo busco. No, eso no es lo que buscamos. Nosotros buscamos a alguien que ame al Señor y que esté dispuesto a esperar en Él. No se obsesionen, mis hermanas, por atraer físicamente. No lo hagas, porque esto puede alejar a hombres piadosos. No empieces a descubrir, no empieces a subir la falda, a bajar los escotes y a apretar los sais. No hagas eso, para que Él vea que tú también tienes buen cuerpo, para que Él vea que tú tienes ciertos atributos. Un hombre piadoso le va a gustar eso, pero no se va a dejar guiar por eso. Cuando digo que le va a gustar eso, no es que le va a gustar que tú seas indecorosa, no, es que como hombre le va a llamar la atención. Pero como tiene su corazón y su cabeza bien puesto, dice, yo no me voy a dejar llevar de ahí. Ahora bien, el que se enamora de tu físico y no de tu persona, ¿sabes qué? No vale la pena. Te lo repito, el hombre que se enamora de tu físico y no de tu persona, óyeme, no vale la pena, créeme, porque tu físico va a cambiar. Todos nosotros conocemos personas de cierta edad que uno dice, ¿y hasta dónde se van a estirar? Ya tú lo ves que ya no se pueden estirar más, se han hecho que si cuántas cirugías. Va a cambiar tu físico, no hay forma de evitarlo. Ahora, esto no significa que se descuiden, ¿eh? Porque también tengo que decir que conozco hermanitas que no son muy agraciadas físicamente y no se ayudan. No es que ande por ahí todo pintada y todo, pero ayúdate. O sea, mire, cualquier mujer se puede poner bonitica. No estamos hablando de nada indecoroso, pero ayúdate para que ayudes a los varones, porque los varones tenemos un elemento visual. Ahora, existe una gran diferencia entre vestir en forma atractiva y vestirse para atraer. Dos elementos más. Y con esto voy aterrizando solamente por razones de tiempo. Bajo oración. Y ora antes de que aparezca el candidato o la candidata. Porque es muy difícil cuando ya te atrae a alguien, tú empezar a orar, Señor, muestra si es tu voluntad. Porque tú vas a ver que es la voluntad de Dios en todo. Todo lo que ocurre, el Señor habló. No, el Señor no ha hablado. Tú estás viendo donde no hay. Ora cuando no tienes a nadie en mente, ora ahora. Que el Señor escucha las oraciones de los suyos. Otro elemento, busca consejo. Busca consejo. Si tus padres, si tu pastor, si hermanos maduros que te conocen, te dicen que no te conviene, no insistas.
Nosotros estamos cansados de ver casos que son evidentes para todo el mundo, menos para los novios. No dicen, es que no le conviene, pero no, es que tú no lo conoces. Allá en lo profundo él es bueno, pero muy profundo. No, llévate del consejo. Yo no conozco ningún caso que se haya metido en una relación matrimonial en contra del consejo de todos los que le rodean que le haya ido bien. Al final termina siendo como los consejeros ven, porque los sentimientos del consejero no están involucrados. Busca y sigue consejo. Los que tienen la prerrogativa de decidir generalmente son tus padres. Pero los pastores podemos y debemos aconsejar. No prohibir, porque esa no es nuestra prerrogativa. Esa es prerrogativa de los padres. Pero podemos aconsejar. Déjenme concluir con esto. Me gustaría desmitificar una idea que pudiera estar incluida en el título. ¿Con quién me casaré? ¿Cuál es esa idea? Esa idea es como que Dios tiene preparado desde antes de la fundación del mundo a alguien muy especial. Así que yo me topo con un varón en las redes sociales de una página de solteros que me puse a buscar en un momento y me topo con un varón de más de 30 años. Aquí estoy yo esperando la compañera que Dios tiene preparada para mí. Y cuando yo lo leo digo, sigue esperando que te va a quedar soltero. ¿Cómo que esperando? Sal a buscarla. No, pues yo estoy esperando la voluntad de Dios. Ora y haz lo que tienes que hacer. Y si tú haces lo que tienes que hacer, la que tú consigas, esa es la voluntad de Dios. Nosotros a veces nos ponemos demasiado místicos. Es como, es alguien y solamente es, mira, es una mujer y solamente esa única. Fuera de ella no hay ninguna, porque esa es la que Dios me preparó. Pastor, entonces Dios no me preparó a mi esposa. Sí. ¿Tú saliste a buscarla? Sí. Y Dios te la preparó. Porque Dios no solamente decreta los fines, sino también Dios decreta los medios. Miren lo que pasa con los hombres. Yo le digo a los jóvenes que ellos tienen la teoría del tilín. ¿Cómo así? O sí, que están tan arropados por la cosmovisión actual que lo más importante son las emociones. Y ellos esperan que cuando ellos vean a la persona que va a ser su esposo en un futuro y la ven y desde que la ven el corazón le hace tilín, tilín, tilín. El corazón le brinca. Mi hermano, mire, ¿qué puede pasar? No busques que el corazón te brinque. Busca, sobre todo tú, hombre, hermanas que amen a Dios sobre todas las cosas y luego acércate. Pastor, pero es que yo no encuentro. Pero espérate, ¿qué es lo que tú estás buscando? También hemos comprado la idea de que lo más importante son los sentimientos. Mis hermanos, nosotros vamos a las Escrituras y nos damos cuenta que la característica principal del amor verdadero no son los sentimientos, es una decisión de la voluntad. Pero como me dijo alguien, ¿verdad que tú eres de lo que dice que los sentimientos no tienen importancia? Yo no estoy diciendo que los sentimientos no tienen importancia. Lo que estoy diciendo es que lo más importante no es el sentimiento, sino el razonamiento. La cabeza. Yo a veces le pregunto a los varones lo siguiente, los que están solteros y no acaban de resolver nada. Digo, ¿tú tienes alguna amiga que tú puedes decir que ama a Dios de verdad? Sí, pastor, en la iglesia hay varias jóvenes que miren, aman al Señor. Ok, está bien, primer punto. Segundo punto, y cuando tú conversas con ella, hay empatía, o sea, hay química. Yo no soy de los que creo que todo buen creyente puede casarse con toda buena creyente, porque hay aspectos de personalidad que son difíciles de manejar. Yo conozco buenas creyentes que se las recomendaría a cualquiera y yo no pudiera estar casado con ellas, porque tienden a ser este tipo de personas dramáticas y a mí eso me pone mal. Para decirte algo o para preguntarte algo, tú estás enfermo y no te pueden preguntar ¿cómo te sientes? No tienen que preguntarte, ay, mi hermano, ¿te duele mucho?
Y tú quieres que te haga un tececito. Está bien, hay gente que le gusta eso, fantástico, eso a mí me va como, pero espérate, que esto no es una película ni un drama. O sea, no me hagas eso. Entonces yo no pudiera, y yo lo recomiendo al que le gusta eso. Por eso digo, hay química. O sea, cuando ustedes hablan, es el tipo de persona que tú hablas y hablas, porque hay personas que uno habla, aún creyentes buenos entre ellos, y a los 5 minutos uno no tiene más tema de conversación. Y al rato nomás se oye que uno de los dos dice, pues sí, ya no sabemos qué más hablar. No, esa no es. Ahora tú hablas y hablas y hablas. Sí, pastor, miren, tengo buenas amigas. Ok, van 2. Tercero, su físico. Oigan, porque las palabras son escogidas a propósito. Su físico, tú puedes lidiar con eso. Oigan, no le pregunto si te gustan, porque a veces dicen que no, pero cuando tú oyes los parámetros, ellos parece que lo que quieren es una reina de belleza. Son parámetros demasiado exigentes. No, tú puedes lidiar con eso. O sea, no te puedo decir, pastor, mire, no le puedo decir que cuando la veo me vuelve loco, pero la verdad que ella se ve de lo más bien. Ok. Después que tú me dices esos 3 sí, ¿tú sabes lo que yo te voy a preguntar? ¿Y qué tú estás esperando para conquistarla? ¿Sabes lo que ocurre normalmente cuando yo hago esa pregunta? Me miran así con los ojos vidriosos, como que yo he hablado en chino. ¿Cómo así, pastor? ¿Y qué más tú necesitas? No, pastor, porque debe haber y digo yo, sí, un qué, ni lo saben definir, un algo. No. Me encanta lo que dijo un puritano. Ustedes saben que lo decían las cosas de una manera tan pensada, y como yo no lo puedo decir mejor, lo voy a citar. Él decía, y esto le explota la cabeza a los jóvenes de hoy, y a veces hasta a los adultos. Él decía, elige tu amor y luego ama tu elección. Y yo digo, así mismo. Así mismo. Cuando tú eliges tu amor y tú decides, no, yo te voy a amar, pastor, ¿y el amor se decide? Claro que sí, parece que has comprado esa idea de Cupido que anda por ahí tirando flechas. No. ¿O ustedes creen que cuando el Señor Jesucristo dice que amemos a nuestros enemigos, es que nos enamoremos de ellos? No, es que los tratemos como uno trata al que uno ama. Así que, varones, hombres, jóvenes, pónganse la pila. Actívense, dejen de estar dando vueltas. ¿Con quién me casaré? En el caso tuyo, con quien tú busques y busca bien. En el caso de las mujeres, ¿con quién me casaré? Ora que el Señor te mande uno que valga la pena y no uno que esté esperando que sea tú que lo enamores. A ese déjalo pasar. Usted se va, como decía un programa de cómico, que decía, ya te vas, te lo deja que siga pasando. Entonces, mis hermanos, hay muchísimas otras cosas que pudiera, pero ya el tiempo se me ha ido, por lo menos de esta sesión. Así que tenemos que tener los parámetros claros. Orarle a Dios, seguir consejo y saber qué es lo que buscamos. Y vamos a procurar buscar aquello que Dios valora, porque eso es lo que permanece para siempre. Que el Señor nos bendiga.